Requisitos de arranque del motor del automóvil. Un motor de combustión interna requiere que se cumplan los siguientes criterios para poder arrancar y continuar funcionando. 1. Mezcla de combustible. 2. Carrera de compresión. 3. Una forma de ignición. 4. La velocidad inicial mínima de alrededor de 100 revoluciones por minuto. Para producir los tres primeros, se debe alcanzar la velocidad inicial mínima. Aquí es donde entra en juego el arranque eléctrico. La capacidad de alcanzar esta velocidad mínima depende nuevamente de una serie de factores. Tensión nominal del sistema de arranque. La temperatura más baja posible a la que aún debe ser posible arrancar el motor. Esto se conoce como la temperatura límite inicial. Resistencia al arranque del motor. En otras palabras, el par necesario para arrancar el motor a su temperatura límite de arranque, incluido el par inicial calado. Características de la batería. Caída de tensión entre la batería y el motor de arranque. Relación de engranajes de arranque a corona. Características del arrancador. Velocidad mínima de arranque del motor a la temperatura límite de arranque. Se concluye entonces que no es posible ver el motor de arranque o burro de arranque como un componente aislado dentro del sistema eléctrico del vehículo. La batería en particular es de suma importancia. Diseño del sistema de arranque. El sistema de arranque de cualquier vehículo debe cumplir una serie de criterios, además de los 8 enumerados anteriormente. Larga vida útil y libre de mantenimiento. Disposición continua para operar. Robusto, como para soportar fuerzas de arranque, vibraciones, corrosión y ciclos de temperatura. Tamaño y peso lo más bajo posible. Sistema de arranque del motor del automóvil. Los motores eléctricos han jugado un papel crucial en la evolución de la industria automotriz. Las tendencias existentes hacia una mayor electrificación de los automóviles indican un aumento adicional en el despliegue de dispositivos de energía electromecánica en los próximos años. Debido a los incentivos históricos, técnicos y económicos, las máquinas de corriente continua a escobillas o carbones han sido la opción favorita para numerosas aplicaciones automotrices, que van desde motores de arranque o burros de arranque hasta dispositivos auxiliares. La facilidad de control, la inversión de capital y el costo relativamente bajo de fabricación en comparación con otros dispositivos de conversión de energía se encuentran entre las principales razones para justificar el uso sustancial de las máquinas eléctricas de corriente continua con escobillas. A medida que surgen tecnologías avanzadas de accionamiento del motor, si bien el mantenimiento y la durabilidad aún se consideran los principales factores que lo impiden, una capacidad impresionante y una eficiencia relativamente alta parecen tener mayor importancia en la industria automotriz. La introducción de la electrónica de potencia en productos automotrices en las últimas décadas ha allanado aún más el camino para un rendimiento de alto grado y flexibilidad en aplicaciones de 4 cuadrantes. Sin embargo, debe mencionarse que las unidades de conmutador con escobillas se emplean principalmente para motores de menor tamaño. Por lo tanto, las prácticas de diseño deben realizarse en el contexto de la aplicación para mantener el sentido comercial y de ingeniería. La siguiente información está destinada a identificar los componentes del circuito de arranque, su función, operación y procedimientos de mantenimiento. El motor de combustión interna no es capaz de arrancar por sí solo. Los motores de automóviles, tanto de encendido a chispa como diésel, son arrancados por un motor eléctrico pequeño pero potente. Este motor es llamado un motor de arranque, burro de arranque, o motor arrancador. La batería envía corriente al motor de arranque cuando el operador gira el interruptor de encendido, o sea la llave de encendido, para arrancar. Esto hace que un engranaje de piñón en el motor de arranque engrane con los dientes del engranaje de anillo,
girando con ello el cigüeñal del motor para el arranque. El circuito de arranque típico consiste en la batería, el motor de arranque y el mecanismo de accionamiento, el interruptor de encendido, el relé de arranque o solenoide, un interruptor de seguridad neutro, usado en transmisiones automáticas, y el cableado para conectar todos estos componentes. O sea, un motor de arranque es un motor eléctrico que gira o arranca el motor del automóvil para ponerlo en funcionamiento. Consiste en un potente motor eléctrico de corriente continua y el solenoide de arranque que está conectado a dicho motor. El motor de arranque funciona con la batería del automóvil. Para encender el motor de arranque requiere una corriente eléctrica muy alta, lo que significa que la batería debe tener suficiente energía. El solenoide de arranque funciona como un potente relé eléctrico. Cuando se activa, cierra el circuito eléctrico y envía la energía de la batería al motor de arranque. Al mismo tiempo, el solenoide de arranque empuja el engranaje de arranque hacia adelante para engranarlo con los dientes de la corona del volante del motor. Un solenoide de arranque típico tiene un conector pequeño para el cable de control y dos terminales grandes, uno para el cable positivo de la batería y otro para el motor de arranque. El motor de arranque requiere una corriente muy alta para activar el motor a combustión, por eso se conecta a la batería con cables gruesos. Cuando se gira la llave de encendido a la posición de arranque, el voltaje de la batería pasa por el circuito de control de arranque y activa el solenoide de arranque, que a su vez energiza el motor de arranque. Al mismo tiempo, el solenoide de arranque empuja el engranaje de arranque hacia adelante para engranarlo con el volante del motor, que es una placa flexible en una transmisión automática. El volante está unido al cigüeñal del motor. El motor de arranque gira, haciendo girar también al cigüeñal del motor, y permitiendo que el motor del automóvil arranque. Por razones de seguridad, el motor de arranque solo puede funcionar cuando la transmisión automática está en la posición de estacionamiento, o punto muerto, o si el automóvil tiene transmisión manual, cuando se presiona el pedal del embrague. Para lograr esto, hay un interruptor de seguridad neutral instalado en el mecanismo de cambio de la transmisión automática, o en el pedal del embrague en el caso de una transmisión manual. A menudo, un sensor de rango de transmisión, que es la parte que le dice a la computadora del tren motriz en qué posición está la transmisión, o sea, P, R, N o D, se usa como un interruptor de seguridad neutral. Cuando la transmisión automática no está en estacionamiento o neutral, o cuando el pedal del embrague no está presionado, el interruptor de seguridad neutral está abierto, y el circuito de control de arranque está desconectado. Resumiendo conceptos. Circuitos de motor de arranque. El sistema de arranque del vehículo consta de dos circuitos: el circuito de control de arranque y el circuito de alimentación del motor de arranque. Estos circuitos están separados pero relacionados. El circuito de control consiste en el sector de arranque del interruptor de encendido, el interruptor de seguridad de arranque, si corresponde, y el conductor del cable para conectar estos componentes al relé, o solenoide. El circuito de alimentación del motor consiste en cables de batería de gran sección, desde la batería hasta el relé, y el motor de arranque, o directamente al solenoide si el motor de arranque está así equipado. Interruptores magnéticos. El motor de arranque requiere grandes cantidades de corriente, hasta 300 amperios para generar el par necesario para hacer girar el motor. Los conductores utilizados para transportar esta cantidad de corriente, o sea los cables de batería, deben ser lo suficientemente grandes como para manejar la corriente con muy poca caída de voltaje. No sería práctico colocar un conductor de este tamaño en el mazo de cables que van al interruptor de encendido. Para proporcionar control de la elevada corriente, todos los sistemas de arranque contienen algún tipo de interruptor magnético. Hay dos tipos básicos de interruptores magnéticos utilizados: el solenoide y el relé.
La construcción de todos los motores de arranque es muy similar. Hay, sin embargo, pequeñas variaciones de diseño. Las partes principales de un motor de arranque son las siguientes. Inducido. Compuesto por los arrollamientos del inducido, el núcleo, el eje motor de arranque, y el montaje del colector que giran dentro de un campo estacionario. El inducido está construido con un núcleo laminado, hecho de varios estampados finos de hierro, que se colocan uno al lado del otro. La construcción laminada se utiliza porque, en un núcleo de hierro sólido, los campos magnéticos generarían corrientes parásitas. Estos son contravoltajes inducidos en un núcleo. Producen la acumulación de calor en el núcleo, y un desperdicio de energía. Mediante el uso de la construcción laminada, las corrientes parásitas en el núcleo se minimizan. Las ranuras en el diámetro exterior de las laminaciones sostienen los devanados del inducido. Las espiras del bobinado se encuentran devanadas alrededor del núcleo, y están conectadas al conmutador. Cada segmento del conmutador, que es un bloque de delgas y carbones, está aislado de los segmentos adyacentes. Un inducido típico puede tener más de 30 segmentos de conmutador. Un eje de acero va colocado en el orificio central de las laminaciones de núcleo. El conmutador se encuentra aislado del eje. Se utilizan dos patrones básicos de bobinado en el inducido: bobinado imbricado y bobinado ondulado. En el devanado imbricado, los dos extremos del devanado están conectados a segmentos de conmutador adyacentes. En este patrón, los cables que pasan por debajo de un campo polar tienen su corriente fluyendo en la misma dirección. En el patrón de devanado ondulado, cada extremo del devanado se conecta a segmentos del conmutador que están separados 90 o 180 grados. En este patrón de diseño, algunos devanados no tendrán flujo de corriente en ciertas posiciones de rotación del inducido. Esto ocurre porque los extremos del segmento del circuito de bobinado están en contacto con escobillas, o carbones que tienen la misma polaridad. El patrón de devanado ondulado es el más utilizado debido a su menor resistencia. Los motores de arranque tienen resistencia dinámica al flujo de corriente. Cuando estos elementos funcionan, la corriente no puede atravesarlos lo suficientemente rápido. El flujo de corriente no es continuo, porque la corriente se dirige a diferentes partes del devanado de la armadura debido a la colocación del punto de contacto debajo de la escobilla. Un motor de arranque que esté bloqueado puede tener un consumo de corriente muy alto. La principal diferencia entre un motor de arranque eléctrico y un generador eléctrico es que en un generador la rotación del inducido en un campo magnético produce un voltaje. En un motor, la corriente se envía a través del inducido y el campo. La atracción y la repulsión entre los polos magnéticos de la bobina de campo e inducido alternativamente empujan y tiran del inducido a su alrededor. Esta rotación es energía mecánica, y cuando está debidamente conectado al volante de un motor, hace que el cigüeñal del motor del automóvil gire. El colector sirve como una conexión eléctrica deslizante entre los devanados del motor y las escobillas, y está montado en un extremo del eje del inducido. El conmutador tiene muchos segmentos que están aislados unos de otros. Como los devanados giran lejos de la pieza polar, los segmentos del conmutador cambian la conexión eléctrica entre las escobillas y los bobinados. Esta acción invierte el campo magnético alrededor de los arrollamientos. La constante secuencia de conexión eléctrica cambiante en los devanados del motor mantiene el giro del dispositivo. El bastidor terminal del colector aloja las escobillas, resorte de escobillas, y el buje del eje del inducido. Las escobillas se desplazan sobre la parte superior del colector. Se deslizan en el colector para llevar corriente de la batería a los devanados rotantes. Los resortes empujan a las escobillas para mantener el contacto con el colector a medida que gira, de manera que no haya interrupciones de energía. El cojinete del eje del inducido
Soporta el extremo del colector del eje del inducido. Conjunto de accionamiento de piñón. El conjunto de accionamiento de piñón incluye el piñón del diferencial, el mecanismo de arrastre de piñón y el solenoide. Hay dos formas de que un motor de arranque puede engranar el piñón. 1. Con una pieza polar móvil, de la que se acopla el engranaje de piñón. Y 2. Con un solenoide y palanca de cambio que se acople con el engranaje de piñón. El engranaje de piñón es un engranaje pequeño, en el eje del inducido, que se acopla con el engranaje de corona del volante. La mayoría de los engranajes de piñón de arranque se construyen como parte de un mecanismo de accionamiento de piñón. El mecanismo de accionamiento de piñón se desliza sobre un extremo del eje del inducido de arranque. El mecanismo de accionamiento de piñón, encontrado en los motores de arranque que usted encontrará, son de 3 diseños: conjunto impulsor, piñón arranque o Bendix, embrague de contravuelta, y el mecanismo de transmisión Dyer. Gracias por seguir nuestro video. Y si esta información te resulta útil, te agradeceremos que te suscribas y nos des un like, para seguir enviando contenido relacionado con el tema. Muchas gracias.